Pro- ¿Quién es, profesor? Va a empezar ahorita. Ya, empecemos. Cierra la puerta y para la respuesta. Muy bien, muchachos. Y a veces, como lo han visto antes, como ya lo han visto los que han practicado, han visto pacientes en padecimiento, se caracteriza porque tiene muchas complicaciones crónicas. Y estas complicaciones crónicas son las que dan la mayor morbilidad y el mayor costo al sistema de salud. Vamos a tratar primero la primera complicación, que es la nefropatía diabética. Vamos a tocar estos puntos. Vamos a tener un caso clínico. Es una mujer de 74 años que tiene diagnóstico de diabetes hace 12 años. Tiene tratamiento con metformina 2 al día y metilida 2 miligramos 2 al día. En las últimas semanas, por la mañana, presenta episodios de mareo, sudoración fría, hambre, palpitaciones que se cargan con ingesta de alimentos, apetito acelerado, orinas espumosas, para darte el detalle, y expectativas normales. ¿Qué hay? ¿Qué hay hasta ahí? ¿Qué las orinas? La pregunta es, ¿por qué ácido hipoglicemia? Porque está con metformina y metilida, pero además, ¿por qué? No sé, la insulina no se degrada, ¿no? No está con insulina. A nivel ¿Qué le está pasando al riñón? ¿Tiene enfermedad de la Aquí está 2, aborto 1, parto 1, tienen sistema calcemia, hipertensión de 5 años con captopril 25 cada 8, lipidemia 3 años. Mamá falleció por infarto, estuvo en hemodiálisis en los últimos 3 años. ¿Ya? Tercero, 150 92, presión de 74, respiratoria 21, cabeza toda cardiovascular normal, abdomen globuloso, edema negro central de cruces, imposición ventral, tiene edemas cruces, pesa 94, mide 1,64, elemento abdominal 96. ¿Qué hay al examen físico? Hay neuropatía y ¿qué más? Edema. En el pie, aunque no lo crean, en el pie puedes evaluar riñón, puedes evaluar función cardiovascular, puedes evaluar neuropatía y puedes evaluar también el riñón, porque si tiene edemas, eso probablemente sea o riñón, o corazón, o hígado. ¿Cómo está la presión? Alta. ¿Cuánto sale el IMC? 36.6. Elevada. Y los problemas que identifican en la paciente, ¿cuáles serían? Policemia, nefropatía, hipertensión, obesidad, hipolicemia, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, enfermedad crónica, obesidad. ¿Qué examen vamos a solicitar? Glucosa, ¿qué más? Creatinina, ¿qué más? Urea, ¿qué más? También completo de orina. Proteínas en orina. ¿Proteínas dónde? En orina, 24 horas. Microalbuminuria. No, proteínas en 24 horas tiene el problema de la recolección. Más fácil es microalbuminuria en la mañana. Entonces vamos a pedir glucosa, glicosilada, lípidos, microalbuminuria, creatinina, hemograma completo, urea, ácido úrico, electrolitos, hierro, saturación de transferrina y una eco renal. Entonces, ¿por qué no es úrico? Porque los pacientes que tienen enfermedad renal hacen hiperuricemia. Los resultados: hemoglobina glicosilada 6.4, glucosa 67, creatinina 1.62, ya. Calculen la concentración molecular. Colesterol 298, LDL 187, glicemia 2.4, microalbuminuria 687, que normal es 20.
La razón albumina que elimina es 486. Vamos a ver la función renal. ¿Por qué tienes peso? Para la función renal solo necesitas edad y creatinina. Y la fórmula que se usa es la seca de X. ¿Qué edad tenía? 74. Edad 140. 140. Solamente necesitas 33. seca de EPI, ¿no? Ya. Miren esta, la que está recalculé. Usa esta. Seca de EPI o la. Entonces pone 56 años, 54, se debe estar 31. ¿Qué categoría? ¿Qué 3? Ah, bueno. Es un 3D. Entonces, si yo hago un diagonal, incluso el mismo aplicativo que dice. Entonces tendría acá, está en 31 es en 3D, y como tiene microalbuminuria más de 300, entonces tiene A3. Es una enfermedad renal crónica 3D A3. ¿Listo? Fíjense que cuando está en el estadio rojo, con la microalbuminuria, su riesgo cardiovascular es muy alto. Cuando está en naranja es 3-4. Cuando está en amarillo moderado, es riesgo bajo. Fíjense que conforme baja la tasa de presión glomerular, el riesgo cardiovascular aumenta. Conforme aumenta la microalbuminuria, también el riesgo cardiovascular aumenta. Tú puedes tener una tasa de presión glomerular en 50, que es más o menos una enfermedad renal moderada, pero si tienes microalbuminuria más de 300, su riesgo cardiovascular es elevado. O sea, no solo importa la tasa de presión glomerular, sino la microalbuminuria. Muy bien. La enfermedad renal crónica, su principal causa es la diabetes. Fíjense, en un seguimiento que desde el año 2000 a 2009, siempre la diabetes es la principal causa renal. Hasta que la diabetes sigue limitada en la enfermedad renal. Entre las causas de enfermedad renal está diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, siempre hay a la cabeza, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, la diabetes. Ahora, un fenómeno que se ha visto, que está asociado a la enfermedad crónica es la obesidad. Fíjense cómo se va incrementando la obesidad en diferentes países del mundo. Quizá México es Tailandia, China, todos los países han tenido un incremento de la presencia de obesidad. Igual, cambios en la índice de masa corporal. Ahora, ¿cómo impacta el peso en las enfermedades? Esta es enfermedad, enfermedad cardiovascular y esta es enfermedad renal. Fíjense, desde el año 90 al 2000, la carga de enfermedad se ha incrementado. Y esto es debido a la obesidad. La carga de estas enfermedades, ya sea diabetes, ya sea enfermedad cardiovascular, ya sea enfermedad renal, se incrementa. Se izquierda la derecha. O sea, hay mayor efecto de enfermedad renal crónica producto de la sobrepeso y la obesidad. Lo mismo es enfermedad cardiovascular, lo mismo es diabetes. La nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal en el mundo y ocasiona que haya reemplazo renal y se asocia con mayor mortalidad cardiovascular. La nefropatía diabética se define como la pérdida de proteínas de 500 miligramos por 24 horas. Pero esto se denomina nefropatía manifiesta, sin embargo, o macroalbuminuria. Sin embargo, la nefropatía ahora se define como la pérdida de microalbuminuria por encima de 20. La microalbuminuria tiene una prevalencia en diabetes tipo 1 del 2%.
cambio, en diabéticos tipo 2, la incidencia por año es de 2%. En 10 años de enfermedad, la presencia de microalbuminuria es más o menos del 25%. La proteinuria ocurre entre el 15 y 40% de los pacientes con diabetes tipo 1, que tienen un tiempo de enfermedad de 15 a 20 años. En diabetes tipo 2, la prevalencia varía entre el 5 a 20%. Fíjense cómo los valores de microalbuminuria están relacionados con mortalidad. A mayor microalbuminuria, la mortalidad se incrementa. El rango es que se dispara más la microalbuminuria, es más de 30 y mucho más contrasentidos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si un paciente no tiene nefropatía? ¿Cómo sería su mortalidad? Es más o menos 1%. Si solamente tiene microalbuminuria, la mortalidad sube a 3%. Si tiene macroalbuminuria, su mortalidad sube a 4.6%. Ahora, si tiene creatinina elevada o en terapia de reemplazo renal, su mortalidad sube a 19%. En pacientes con creatinina elevada sin terapia de reemplazo renal, la mortalidad llega a casi 20%. Hace 12 años, en 2013, hasta antes de 2013, el Seguro Integral de Salud no cubría terapia de reemplazo renal. Significa que si tú tenías una tía, abuela, vecina, amiga, que tenía enfermedad renal crónica y necesitaba diálisis, tenías dos chances. O te asegurabas, y tenías que asegurarte como sea, tenías que buscarte un amigo, un empresario que tú le pagabas su seguro para que al tercer mes tenga seguro. Y siempre tenías que pagar, porque si no pagabas el seguro te corta el seguro. Entonces, tenías 3 meses de chance, esperabas y entrabas al seguro y te dializaban. Y solo tenías que pagar 200 soles de seguro mensual. Pero si no podías hacer eso, tenías que pagar las hospitalizaciones y acá te hemodializaban. Pero la hemodiálisis costaba 1000 soles por vez. Y más o menos se dializaba 3 veces por semana. La otra opción era hacer diálisis peritoneal ambulatoria, donde poníamos un catéter y le ponían solución hipertónica, esperabas 3 horas y luego sacabas el líquido. Pero adivinen quién hacía ese procedimiento. El asistente, el residente, del R1 para abajo. Residente, R1, interno y externo. Entonces se turnaban, la diálisis duraba 2 días y los turnos se elegían. ¿Cuántos eran? Ya, digamos eran 5. Entonces se turnaban, hacían 40 horas, entre 5 y 8 horas. El R1 escogía primero. Luego escogía el interno, luego escogía el externo. Y tenías que quedarte con el paciente hasta que pase la diálisis. Pero el problema es que una vez que pasaba ese episodio, el paciente se compensaba, todo chévere, pero a los 10 días de nuevo se descompensaba y tenía que entrar de nuevo. Entonces, todas las camas estaban ocupadas por pacientes con enfermedad renal crónica. Y cada semana, aparte de tu guardia, te tocaba una diálisis peritoneal ambulatoria, que era otra guardia. Y dejabas todo, porque tenías que estar al lado del paciente. No podías correr tu flan, no podías venir a la reunión de mediodía, estabas condenado a estar pegado al paciente. Entonces, el año 2013, el MINSA dijo que en vista que muchos de esos pacientes solamente vivían entre 3 a 6 meses después de que debían entrar a diálisis, ya se morían. O sea, la familia aguantaba 3, 4 meses, no aguantaba más. Y los pacientes terminaban falleciendo. La mortalidad era muy alta. Entonces, a partir del 2013, el CIS empezó a hacer hemodiálisis gratis. Entonces, ahora ya, si hay un paciente con enfermedad renal crónica, va a nefro lo evalúa y ya lo manda a
hemodiálisis. Pero ese hemodiálisis cuesta 800 soles por turno. Son 3 turnos por semana, o sea, 2.400. O sea, en 4 turnos son cerca de 10.000 soles. 10.000 soles al mes, por paciente, por mes. 10.000 soles en un año serían como 10.000, como 12.000 soles por paciente por año. 120.000. 120.000, ¿no? 120.000 por paciente por año. Y ahora cada vez hay más pacientes que entran en hemodiálisis. O sea, se quedan y el paciente puede estar entre 5 a 10 años en hemodiálisis. Y a veces se complican, a veces no van a su diálisis, se enferman y pueden fallecer, les da una arritmia, un infarto y se mueren. Pero hay muchos pacientes que entran a hemodiálisis y pueden vivir. Diabéticos tipo 2, entonces conforme pasan los años, la prevalencia de nefropatía incrementa. Entre los 25 años de enfermedad, los pacientes diabéticos tipo 2 pueden tener el 44% de nefropatía diabética. En cambio, el diabético tipo 1 llega a 20%. Muy bien, pues, nefropatía diabética es la presencia de proteinuria 500 gramos en 24 horas, pero lo que importa ahora es medir microglobulina. La historia natural de la nefropatía es que hay una primera etapa de hiperfiltración, hay nefropatía silente, nefropatía incipiente, nefropatía terminal y una enfermedad renal crónica. Si uno evalúa cómo va la tasa de nitración glomerular, hay una hiperfiltración, luego va bajando poco a poco la tasa de nitración glomerular hasta llegar a menos de 15, cuando ya está en enfermedad renal crónica terminal. Conforme avanza la nefropatía, la microalbuminuria o la proteinuria se empieza a incrementar. Más o menos en el estadio 4 está muy asociado a la neuropatía y más o menos cuando está entre la tasa de nitración glomerular está por debajo de 40, el riesgo cardiovascular se incrementa, la mortalidad se incrementa. Entonces, hay una relación entre la tasa de nitración glomerular y la microalbuminuria. Ahora, muchos diríamos, la creatinina es un buen indicador para medir enfermedad renal crónica. Fíjense, es el rango hasta 1.5. El rango normal de creatinina va hasta acá. Es un rango muy estrecho, ¿no? Si uno llega a 1.3 o 1.5, 1.5 más o menos se perdió el 60% de la función renal. Entonces, creatinina no es un buen indicador. Y conforme pasa el tiempo y la creatinina se incrementa, no es un gran indicador de función renal. Para eso necesitamos la fórmula. Si la corregimos, si tenemos creatinina y la corregimos, el CKD nos puede dar una tasa de nitración glomerular y es más útil. En la historia natural de la nefropatía hay cambios funcionales, aumento del filtrado molecular, hay cambios estructurales, hay nefropatía incipiente, proteinuria, se eleva la creatinina, entra la insuficiencia renal crónica terminal y finalmente el paciente fallece. Entonces, en el estadio 1 hay hipertrofia renal, hiperfiltración, en el estadio 2 hay microalbuminuria, hay lesión sin expresión clínica, en el estadio 2 hay nefropatía incipiente con microalbuminuria, en el estadio 4 hay nefropatía establecida con macroalbuminuria, acá puede haber síndrome nefrótico, y en el estadio 5 hay insuficiencia renal terminal. ¿Cómo se produce la nefropatía? La hiperglicemia va a engrosar la nutrición basal y aumenta la matriz mesangial. Hay una esclerosis, ¿no? Todo eso está asociado a alteraciones de porocito. Entonces, hay incremento de los radicales libres, hay apoptosis de las células que están en el glomérulo. Entonces, también hay acción de inhibidores inmunológicos con factor de tumoral, hay hipertrofia de los porocitos. Entonces, todo lo que es estrés oxidativo, incremento de tasa de factor de tumoral, ocasiona también hipertrofia del porocito, un reordenamiento de la actina, hay un desprendimiento de los porocitos,
acá de los mismos hacen que el número de podocitos disminuya. Entonces acá están los podocitos. Y estos podocitos van a tener, se van a ir partiendo. Ahora, hay muchos marcadores para evaluar daño renal. A nosotros nos importa el daño renal pluriprano. De todos ellos, el más importante es la albuminuria. Puedes tener también un par de beta-2 microglobulina, macroglobulina, cistatina C. Y hay otros marcadores para evaluar, por ejemplo, fibrosis endotelial, lesiones en la sangre, lesiones en el túbulo contorneado proximal, distal y el túbulo colector. Cada uno tiene su marcador, digamos, pero lo que nos importa a nosotros es ver daño glomerular. Para ver daño glomerular, lo que más está estandarizado es el microglobulina. Este es el podocito, es como una telaraña que rodea el vaso y lo filtra. Pero lo que pasa es que rodea el vaso capilar y empieza a absorber, y empieza a retirar, por ejemplo, la urea y todos los líquidos. Y esto se lesiona, entonces va a ocasionar que hay hipertrofia, hay un desprendimiento de los podocitos, hay apoptosis, y la membrana basal glomerular se va a engrosar, hay infiltración glomerular, entonces hay hipertrofia mesangial, hay expansión de la matriz mesangial, y eso también, la hipertrofia glomerular, el desprendimiento de los podocitos, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, y también la reducción de los glicanos en el glomérulo hace que haya proteinuria. También hay glomerulosclerosis, cuya tubo intersticial, y eso a su vez va a ocasionar disminución de la tasa de filtración glomerular. Este es el glomérulo normal, es el membrana basal, la célula endotelial, la cápsula de Bowman, el podocito, y este es el paciente con diabetes. La membrana está engrosada, los podocitos están reducidos, la membrana basal está engrosada, hay hipertrofia mesangial, hay mesangiolisis, y es típico de ver unos nódulos dentro del glomérulo, que se llaman los nódulos de Kimmel-Stern-Wilson, ¿no? La glomerulosclerosis de Kimmel-Stern-Wilson. Salud. Acá se ve el procedimiento de la matriz de la membrana basal. Lo mismo, si uno ve acá el podocito, uno puede ver cómo los podocitos acá tienen la membrana basal cruzada y los podocitos se van separando. Esta unión se parte, hay una disminución de la unión de los podocitos. Hay apoptosis de los podocitos empiezan a morir. Y hay desprendimiento de los podocitos. Y hay hipertrofia de los podocitos. Todo eso provoca microglobulina. Entonces, en la diabetes hay una podocitopatía que participa en la proteinuria y eso ocasiona progresión a la nefropatía diabética. Hay evidencias que hay componentes asociados como por ejemplo el sistema GAS, la prorenina, el sistema convertidor a angiotensina, la angiotensina 1 o 2, se activa el sistema renina-angiotensina y el descenso oxidativo, y hay unos mediadores de inflamación a través del factor kappa beta. El factor nuclear kappa beta activa varias proteínas, principalmente la familia de factores tumoral, que es un blanco terapéutico para la enfermedad diabética. Entonces, la proteinuria y la activación del sistema renina-angiotensina son los principales mediadores de tarea, compromiso del túbulo y del intersticio, y por ende son blancos terapéuticos para el manejo de la nefropatía diabética. Entonces, tú podrías dar inhibidores de CK o ALA2. Entonces, en la nefropatía diabética está asociada a otras complicaciones: anemia, desbalance electrolítico, desórdenes minerales metabólicos, por ejemplo, hay hiperparathyroidismo, hay toxinas urémicas, hay malnutrición, inflamación, se activa el eje de hormona aldosterona, disminuye la tasa de filtración glomerular, hay nefrosis, y eso tiene mayor compromiso cardiovascular, ¿no? Hay mayor resistencia vascular, factor de la izquierda, remodelación del izquierdo, disminución del
disminución de los reflejos del valor receptor, y la nefroesclerosis va a provocar retención de sodio, incremento del volumen plasmático, calcificación arterial, aumento de la actividad del tejido renal, angiotensina y aldosterona, y este daño endotelial va a provocar también daño cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la nefropatía? Edad mayor de 60 años, historia familiar de enfermedad renal, una masa renal disminuida, bajo peso de nacer, la raza afroamericana. Y para que inicie la nefropatía, diabetes, hipertensión arterial, litis renal, anomalías de la vía urinaria, uso de agentes nefrotóxicos, por ejemplo, amikacina, por ejemplo, AINES, por ejemplo, antibióticos nefrotóxicos como vancomicina, meropenem, todo lo que tenga que ver con diclofenaco, todo lo que usan los técnicos, ¿no? Tienes un dolor de cabeza, te dan ibuprofeno, te dan toda serie de años. Para evaluar estos factores de riesgo, necesitamos evaluar la creatinina y calcular la tasa de proceso vegetal glomerular. Y también necesitamos la orina para determinar el porcentaje de orina de creatinina. Una consulta, ¿desde qué estadio más o menos empieza a ser ya sintomático? El problema de la nefropatía, eso lo vamos a ver ahorita, es que no da síntomas. O sea, me refiero Ya. a la orina Ya la orina supongamos que se da en estadio 3, 4, ya muy tarde. Por eso, todo paciente con diabetes tienes que canalizarlo para nefropatía. Entonces, como justo dices, no hay síntomas. En el estado inicial, estadio 1 y 2, la orina es normal, puede haber un poquito de poliuria, pero no da. Puede haber poliuria, pero no da orina chumosa. Recién en los estadios posteriores, cuando baja la tasa de presión glomerular, y el paciente puede tener orina escamosa, ¿no? Estoy ya muy tarde. Hay también aumentos de estos hipoglicemia por disminución de la eliminación de antidiabéticos y de insulina, ¿no? Entonces el paciente es hipoglicemia. Cuando el paciente está mal controlado y de pronto está haciendo hipoglicemias, no es que ha mejorado, no es que ha mejorado su páncreas, sino porque su riñón está afectado. Por eso es hipoglicemia. Ahora, los signos ya, por ejemplo, una orina espumosa, un edema en miembros inferiores, un edema facial con los párpados hinchados, un paciente que tenga prurito, piel seca, náuseas, vómitos, eso ya es estadio 3, 4. Entonces, tienes que ver qué factores de riesgo tiene un paciente diabético, si es hipertenso, si tiene mal control metabólico, si tiene sobrepeso, obesidad, si fuma, si tiene antecedente familiar de enfermedad renal, otras complicaciones crónicas que se pacientes de alto riesgo. ¿Qué complicaciones te va a dar la nefropatía diabética? A la larga te va a dar anemia, insuficiencia renal crónica terminal. Y si va a entrar a la diálisis, las complicaciones de la diálisis. La principal es que te pueda dar arritmia, te puede dar hipotensión prostática severa, puede dar una severa dentro de la diálisis. O también puede dar hipercalemia, hipotensión arterial severa, hipoglicemias, infecciones, complicaciones. Una alternativa de manejo de reemplazos renales es el trasplante, pero para darle trasplante tienes que inmunosuprimir. Si inmunosuprimes hay infecciones micóticas o que se dan en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo vamos a evaluar? Se hace un tamizaje, se hace microalbuminuria. ¿A quién se hace microalbuminuria? Todo diabético tipo 1 con 5 años de enfermedad, o todo paciente diabético al momento del diagnóstico. ¿Listo? También se mide la creatinina. Se mide la creatinina en sangre y se calcula la tasa de filtración glomerular y se calcula el estadio. Entonces, para la tasa de filtración glomerular podemos tener el elemento de inulina, el elemento de creatinina o la estimación de la filtración glomerular con ecuaciones en base a la creatinina. Nos importa la Q-cross no es tan sensible. La MDR sí es sensible, pero la que mejor se utiliza y es más sensible en todos los estudios que se utiliza tasa de filtración glomerular es la seca de la fórmula que usamos. Ahora, no necesito que tenga, por ejemplo, la creatinina, lo multiplique por la exponente
la, la pérdida de proteínas está asociada a mayor riesgo cardiovascular. Lo que veíamos, ¿no? La disminución de la función renal, por ejemplo, una función renal por debajo de 60 ya está mayor riesgo cardiovascular. Pero si tiene menos de 60 y tienes macroalbuminuria, tu riesgo cardiovascular se incrementa más. Y eso lo vemos acá también. O sea, acá tenemos tasa de filtración glomerular mayor de 60 con la microalbuminuria negativo, su riesgo cardiovascular es alto. Si tiene microalbuminuria es bajo y si tiene macroalbuminuria es su riesgo moderado. Si la tasa de filtración glomerular está en el estadio 3B, ya con macroalbuminuria su riesgo cardiovascular es alto. Y si su tasa de filtración glomerular es menos de 30, si no hay microalbuminuria, su riesgo es moderado. Pero si tiene microalbuminuria o macroalbuminuria, su riesgo cardiovascular es alto. Ahora, si tenemos tasa de filtración glomerular menor de 60 y está normal o microalbuminuria, su riesgo es de moderado. Solamente cuando tiene tasa de filtración glomerular mayor de 60 y macroalbuminuria, su riesgo es moderado. Pero si ya tiene macroalbuminuria y así sea tasa de filtración glomerular de 45 para abajo, su riesgo cardiovascular es muy alto. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones puede tener un paciente para que tiene nefropatía diabética? En primer lugar, tenemos que reducir la progresión de la nefropatía controlando la glucosa. ¿A cuánto tenemos que controlar la glucosa? Menos de 130. Glucosidad menos de 100. Luego tenemos que controlar la presión arterial. ¿Cuánto es la meta de presión arterial? Menor de 148, ¿no? Idealmente, si quieres puede bajar a 120. Ahora, el control glicémico. Si los pacientes hacen hipoglicemia, yo puedo tolerar la meta hasta 8%. Si el paciente es adulto mayor, más de 80 años, la glucosidad puede llegar hasta 8. Si tiene cirrosis, enfermedad renal crónica terminal, infarto miocardio, la glucosidad puede bajar hasta 8. El control de la hipertensión arterial, cuando tiene diabetes y nefropatía, la meta es 130. ¿Ya? Pero no menos de 110, porque puede dar una disminución en la irrigación cardíaca. Controlar los lípidos, LDL menor de 100, evitar el consumo de sal, evitar el tabaco, evitar el licor, el sobrepeso y infecciones de estas renales. Los objetivos de protección renal son personas de al menos 140-80. El 140-80 es para diabéticos sin nefropatía. Pero si tienen nefropatía establecida, realmente es 135. Si tiene proteinuria un gramo más, realmente es 125. Tenemos que reducir la proteinuria para un gramo por 24 horas, controlar la glucosidad menos de 7, controlar el LDL menos de 100, el HDL más de 40, los triglicéridos menos de 150, no tabaco, y se puede usar antiagregante planetario que es aspirina, proteína. Medidas no farmacológicas, dieta adecuada, restringir la sal a menos de 6 gramos por día, controlar el peso, restringir las proteínas, sobre todo si es que el paciente tiene macroalbuminuria y la ingesta proteica debe ser de 0,8 a 1 gramo por kilo por día. Actividad física y no dejar de fumar. Entonces, en prevención primaria hay grupos de riesgo. En nefropatía incipiente tengo que ver glucosa, protección microalbuminuria, nefropatía establecida, glucosa, protección, proteinuria, lípidos, suministros y debo evitar la progresión. Ya, con riesgo cardiovascular, debo controlar la glucosa, la presión, los lípidos, usar antiplaquetarios, no fumar, mejorar el estilo de vida para disminuir la mortalidad cardiovascular. Para la prevención de la progresión, entonces tengo que ver la prevención de la presión de microalbuminuria, la progresión a la nefropatía establecida y la progresión a insuficiencia renal crónica terminal. ¿Listo? La diabetes va a ir avanzando, poco a poco. Tú puedes tener microalbuminuria, nefropatía establecida e insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, acá tienes que usar medicamentos y acá también tienes que usar medicamentos. Acá están los ARA2. Estos son los bebedores ARA2. El estudio renal, es uno de los
estudio renal se evaluó la eficacia de los sartán para disminuir la mortalidad. Igual que la paglifosina, ya eso fue por el 2000 más o menos. Se encontró que los sartán y el sartán bajaban la mortalidad y bajaban la progresión de enfermedad renal crónica. Recuerden también que desde hace unos 10 años ya hay un grupo de medicamentos que son los inhibidores de SGLT2 que te pueden bajar de peso, reducen la glicemia, reducen las complicaciones asociadas a ácido úrico, disminuyen el tono simpático, estimulan la retroalimentación tubulocelular y reducen la presión arterial. Estos medicamentos son la paglifosina y el paglifosina. Hay varios estudios que han revelado que con tasa de administración glomerular de 70 para abajo, por usar DAPA o paglifosina, y han demostrado reducción de mortalidad cardiovascular y compromiso renal. Incluso hay estudios que han usado la paglifosina con tasa de administración glomerular de 40, 30 o hasta 20. ¿No? Esto ya lo he expuesto a ustedes, es el estudio de DAPA, en el cual el estudio de la paglifosina muestra que usar la paglifosina reduce los componentes del endpoint primario como la nefropatía, ¿no? Siempre la paglifosina ha conseguido incluso menor cantidad de muertes, también ha conseguido menor complicación cardiovascular. En paglifosina es el estudio de PAREC, que también ha sido seguimiento de 2.5 años y demuestra que usando el paglifosina la progresión de enfermedad renal crónica es más o menos detenida y es de beneficio en pacientes con diabetes, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Entonces, nefropatía diabética es una complicación frecuente, más o menos entre el 20 y 40%. Hay que chequear, por eso, urea, creatinina, microalbuminuria, y hay que tener omega Z tratamiento que ya les hemos platicado. Ahora veamos una complicación muy frecuente que es el pie diabético. Pie diabético, este es un paciente, fíjense, de 62 años, con diabetes tipo 2 hace 27 años, que presenta esta lesión. Y le dijeron que una lesión, se empezó con una ampolla, y luego el paciente le dijeron que se ponga los emplazos mediante, se puso los emplazos mediante, al final terminó así. Felizmente vino a tiempo y logramos solo evitar que avance el daño, solo llegó a unos tendones, no llegó a hueso, porque si llegaba a hueso ya era pie diabético es la primera causa de amputación no traumática en el mundo. Más o menos el 15% de los pacientes diabéticos van a tener una úlcera en su vida. Más de cerca de la mitad puede considerar una amputación. Los que pierden un dedo o un pie, el 50% de ellos van a tener otra amputación entre los 3 y 5 años. Más o menos para el 2013 se estimaba 380 millones de personas con diabetes y que era el 8% de la población, y alrededor del 80% de estas vivían en países en desarrollo. Y para el 2030 se estima que va a haber 550 millones de personas con diabetes, que es el 9% de la población. Resulta una importante complicación, tiene una incidencia de más del 2%, la incidencia por vida va entre el 15 al 25%. Y los datos importantes que cada 20 segundos, mientras estamos viendo este slide, alguien está perdiendo una pierna en el mundo. El 70% de esas complicaciones son personas con diabetes, y los problemas de pie diabético son una de las principales causas de hospitalización en pacientes con diabetes. Y más o menos representa el 40% de los recursos en salud en países en desarrollo. El pie diabético. Y es sencillo, si ustedes han estado en pabellones, ¿no es cierto? Un paciente con infección urinaria o con una celulitis está hospitalizado entre 5 a 8 días. Máximo una semana, luego se va a su casa. Pero un paciente con pie diabético puede estar entre 20 a 30 días. Es mayor su el tratamiento es un reto porque es multifactorial, hay que colocar antibióticos, hay que controlar la glucosa,
Hay que realizar curaciones. Y si es que lo curamos, hay riesgo de recurrencia, que es más o menos de 30 a 50% más. Por lo tanto, prevenir una úlcera es importante y a nivel mundial es una prioridad. Hace 10 años, un grupo de médicos en la Asociación de Diabetes del Perú dimos un proyecto para educar a nivel nacional sobre que dieron $200,000. Estuvimos viajando 3 años y entrenamos. Luego ganamos un proyecto para unidades de diabetes, en el primer nivel de atención. Y luego un tercer proyecto para unidades específicamente de diabetes. Por eso es una prioridad a nivel mundial. Hay presupuesto para proyectos para prevención de diabetes. Estos son los días de estancia hospitalaria en diferentes países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, a nivel de Perú, los pacientes con diabetes son 14%, los pacientes con pie diabético es 10%. Pero tiene las tasas de hospitalización por pie diabético más altas. Hay estudios interesantes, nacionales. Este es el estudio de China de 2010, donde mencionaban que el 28% de las amputaciones eran por pie diabético, la más alta. El 33% de las amputaciones eran no traumáticas, que eran por diabetes. El 65% eran varones, la edad promedio es 66 años. El tiempo de diabetes era 130 meses, unos 10 años. El promedio de amputación, el promedio de hemoglobina glucosilada de los pacientes era 8.9. El 50% tenían neuropatías, el 54% tenía vascular periférica, también había 28% de nefropatía, 25% de neuropatía. La mitad de los pacientes tenían una úlcera baja de 4 o más, 67% tenían una amputación menor, y el promedio de hospitalización fue 33 días. El costo por hospitalización por paciente fue de $4.033. Pie diabético es una de las complicaciones que tiene mayor tasa de hospitalización, más que enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca. Este es el estudio de Estados Unidos, donde determinan que el riesgo por vida de desarrollar un pie diabético es 15%, la incidencia de 1,4%, una probabilidad de 4,10%, y la incidencia por vida llega a 25%. Ahora, el pie diabético ustedes han visto que está asociado a consultas repetitivas, mayor hospitalización, más usos antibióticos, más cirugía, ausencia de trabajo, rehabilitación. El costo del pie diabético puede llegar a una úlcera, puede costar $28,000 en Estados Unidos. Sin amputación, 18,000, con amputación en Suecia puede costar $34,000. Entonces, estos son pacientes mexicanos, ¿ya? Estos son blancos no hispanos, estos son mexicanos hispanos. Y la neuropatía está entre 42 y 40%. Úlceras tratadas por infección, 11-12%. Neuropatía, 35-40%. Incidencia de úlcera por 1000, 71 y 63%. Pie Charcot, 11 versus 6%. Ahora, después de una primera úlcera, si se hace un seguimiento, hay 2 años para la atención, el 4% es una segunda úlcera. Más o menos se da una úlcera a los 18 meses, con una tasa de infección entre 5 a 26%. Ahora, en Perú, este es un estudio que encuentra insuficiencia vascular periférica del 34% y neuropatía periférica del 5,3%. Este es un estudio de la Sociedad Peruana de Medicina Interna del
Loaiza, en 400 pacientes diabéticos, la edad fue 62 años, el tiempo de diabetes 19, parecido al de China, ¿no? Policemias orales 40%, dieta combinada 10%, insulina 15%. Debut es algo interesante porque igual se repite hasta ahora, el debut con pie diabético es entre 10 a 12%, su glucosa estaba en 194, glicosilada 9.8, parecido también al de China. La glicosilada mayor de 10-70%, hipoglicemia 10%, crisis hiperglicémica 13%. Infección urinaria 22%, pie diabético 20% y neumonía 11%. Infecciones en general, los diabéticos 69%. Ahora, un paciente sin pie diabético está hospitalizado en promedio 10 días y un pie diabético está 21.2. Ahora, murieron 13% de los pacientes con pie diabético fallecieron y con sepsis y con neumonía fue de 13 y 15%. El pie diabético está asociado también a otras complicaciones. Acá, por ejemplo, está asociado a enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica asociada a pie diabético tienen una menor proporción de sobrevida. O sea, si tienes pie diabético y nefropatía, estás fregado. Tu mortalidad se disminuye más. Ahora, los pacientes diabéticos tienen lesión neuropática. Eso provoca deformidad del pie y anormalidad bioquímica, pero también tienen neuropatía sensorial y eso hace perder la sensación de protección. Y tienen neuropatía autonómica porque la sudoración está disminuida y tienen piel seca. Estos tres factores de anormalidad biomecánica, pérdida de la protección sensorial y piel seca hacen que se formen callos. Eso hace que los callos tengan un trauma repetitivo, se forme el callo y finalmente con enfermedad vascular periférica se enunciara el callo y se forma la úlcera. La recurrencia puede llegar a 40% al año. Los factores asociados a recurrencia son alteraciones en la percepción de la liberación, presencia de una lesión pervesilosa, presencia de enfermedad periférica o lesión pervesilosa presente o úlcera en la planta del pie. Ahora, ¿podemos cambiar ese drama de que hay mucho pie diabético? Claro, podemos crear centros de pie diabético integral, donde se entrene el autocuidado del paciente, se eduque al paciente, se le eduque sobre el calzado adecuado y también se haga cirugía de pie. Entonces, una unidad de primer nivel de atención debería enseñar al paciente para que cualquier lesión vaya al centro. Una unidad de pie diabético debería determinar si esta es una úlcera, si está infectada y si hay probabilidad de sensibilidad. Y si es que detecta que tiene enfermedad vascular o si es que detecta que el paciente está en sepsis, ese paciente tiene que ser referido a un hospital, a un manejo multidisciplinar. Entonces, sí es factible. Nosotros hemos creado centros de atención primaria que ven pie diabético. Ahora, para el pie diabético es importante que haya la inspección del pie, ya sea de forma directa o usando un espejo. También que los pacientes se corten las uñas de forma recta, que usen medidas adecuadas, claras, que el calzado sea punta redonda, forma alta y ancha. Que usemos bien el volumen, que usemos bien el diapasón, ¿no? Que demos el primero, tercero, el quinto metatarsiano en el dorso con la red, que el diapasón vibre en el dorso de la primera falange. Sí, es sencillo. ¿Conocen a este muchacho? Están haciendo sobre el entrenamiento de casos especiales de diapasón. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar úlceras en zonas de infección. Podemos usar unos aparatos de biodetección, que ponemos corriente eléctrica y ver en qué momento el paciente percibe el dolor. Podemos usar barras de metal con temperatura caliente o fría,
tienes 10 grados, una de 30 grados. Podemos evaluar el reflejo ciliano. Debemos hablar si hay la temperatura del paciente, evaluar si hay claudicación intermitente, evaluar el pulso medio y el posterior. Podemos evaluar con un tensiómetro la presión en el pie y luego la presión en el brazo. Y nos sale el índice de tobillo brazo, a nivel de tobillo de la presión. Y si el paciente tiene enfermedad vascular periférica severa, su riesgo de amputación sube hasta 50 veces. Si tiene enfermedad vascular moderada, su riesgo sube a 2. Y si es leve, su riesgo sube a 5. O sea, si tiene pulso disminuido o ausente, ya está pedido. Ahora, si tenemos una úlcera, tenemos que evaluar la sensibilidad, la movilidad, si tiene piel seca, ¿no? Si hay disautonomía. Entonces tenemos que buscar dedos garra, dedos superpuestos y tenemos que buscar gametes. Es lo que tenemos que ver. También tenemos que ver si hay historia de úlceras. Acá, si hay historia de afectación. ¿Cuántos dedos ven acá? 4, o sea, hay una afectación, ¿cierto? O tenemos que ver si el paciente tiene deformidades en la planta. ¿Cómo se llama este pie? Es un pie corto, ¿no? Y luego, si yo tengo úlcera, tengo que usar esta escala, la escala baja. La escala baja, en el grado 1, si la lesión es superficial, 2, si la lesión llega a tendón o músculo, 3, si llega a hueso, 4, si es que hay una gangrena local, y 5, gangrena generalizada. Ahora, también puedo usar la escala de Texas, ¿no? La profundidad es la misma, 1 es superficial, 2 tendón, músculo y 3 es hueso. A es sin infección, B es infectado, C es isquémico y D es isquémico no infectado. Entonces, tengo una lesión Wagner 3D, ¿qué es? ¿A dónde llega? Texas 3D, llega a hueso. ¿Y ¿es isquémico o infeccioso? Los dos. No se olviden de esto. Entonces, si yo tengo un Texas, por ejemplo, 3C, sería una lesión que llega a hueso y es infecciosa o isquémica. Isquémica. ¿Cómo sabes si es isquémica? La lesión isquémica es cuando está gangrenado o hay el pulso, el dedo está más móvil. Vamos a ver otra escala que deben saber es la escala ITSA. Y cuando, por ejemplo, tienes un grado 2, la lesión es más de 2 centímetros. Y si tienes una infección moderada, la lesión es más de 2 centímetros, está asociada de edema, hay meningitis, artritis. Y lo que importa del ITSA es que determine si es un ITSA 4. Si es un ITSA 4, va a tener fiebre, va a tener signos de toxicidad de sepsis, puede tener náuseas, vómitos. Y si es que tiene frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, leucocitosis, fiebre, tiene 2 de esos factores, ese es un ITSA 4. Otra clasificación es la FEDIX, que acá evalúa la perfusión, la extensión, la profundidad, si hay infección o no, y la sensibilidad, si es un escopo. Esta es una escala que se llama la escala de sensibilidad. Es quizá la escala más completa, que evalúa dónde está localizado la herida, qué aspectos topográficos ocupa, las zonas afectadas, si hay isquemia, si hay neuropatía, si hay edema, el área y la fase de cicatrización. Cada variable tiene un puntaje de 0 a 2 o de 0 a 3. Si tu puntaje finalmente sale menos de 10, es una úlcera leve. No pasa nada, es una úlcera leve que la puedo tratar en el primer nivel de tensión. Si está entre 11 y 29, es una úlcera moderada, una amenaza de una parte del pie de amputación. Ahora, lo podría manejar en primer nivel en su salud, por ejemplo, si es que he tenido experiencia en el manejo de estas úlceras. Pero si tengo un sangrería mayor de 21, ese es un paciente que tiene ya un pobre pronóstico de la úlcera. Entonces yo lo que les recomiendo es que lo refieran. Si tienes una úlcera, tienes que curar
puede llegar hasta la base de la herida. Y acá está lo que les decía, ¿no? Si un paciente está infectado, si tiene temperatura de fiebre menor de 38, menos de 36, si tiene una frecuencia cardíaca menor de 90, una presión de CO2 menor de 32, o tiene leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000, si tiene dos de estos, es un INSA 4. Por lo tanto, ese paciente tiene sepsis y tiene que ser transferido urgentemente, ¿no? Si tengo mi herida, tengo que ser positivos. Si es una herida superficial de la base de la herida, si tengo úlceras profundas, tengo que sacar tejido cerca del hueso, del músculo, del tejido. Si tengo radiografía, tengo que evaluar si es que hay radiolucencias, buscando osteomielitis, acá, 6 zonas está caducado, significa que esa úlcera ha llegado al hueso. Pero este hueso, yo tengo dos alternativas. O le doy tratamiento por 8 semanas, hasta 12 semanas, o simplemente acá, por ejemplo, lo que hicimos fue abrirlo y sacarlo. Ahora, recuerden que hay riesgos para las osteomielitis. Úlcera grande, extensa, profunda, úlceras que están en la prominencia ósea, esta por ejemplo, úlceras que les demoran a cicatrizar más de un mes, hueso expuesto o sonda positiva al hueso. Sonda positiva al hueso cuando tú pones una sonda en la herida y tú introduces y sientes el hueso. Si eso es positivo, es sonda positivo. Significa que tienes osteomielitis, con un 90% de chance. Infecciones recurrentes en los tejidos blandos también es riesgo de osteomielitis. Destrucción ósea y la radiología también es osteomielitis. Y acá tengo que tratarlo, ¿no? Tengo que ver que van de su centro de salud, su puesto de salud, y tienen que tener su material para curación, lo que tenemos en el hospital. Y si ya no pueden, si tienen un Baxter 4, un Baxter 5, lo transfieren y lo manejamos en otro nivel. Y ya en el centro ya como más especialistas, hay endocrinólogos, traumatólogos, cirujanos vasculares, descargas, acción negativa, protection. Y si ellos han curado, ustedes se van a curar. Y todos los pacientes que han entrado todos los pacientes que han pasado por, todos los alumnos que han pasado por PIDE no han curado. Han curado por lo menos unos 10 pacientes. Lo otro que tiene que servir para el paciente es cansado de descarga. Puede ser cuando la úlcera está en parte de la herida, se usa una descarga adelante. O si la úlcera es un talón, se usa una descarga. Siempre que se va a trabajar en una unidad de atención primaria, tiene que tener colaboración con una unidad avanzada. Por ejemplo, centros del norte siempre vienen los viernes a aprender a manejar con el y siempre coordinamos. Muchos de los pacientes que manejamos nosotros son pacientes del Polo Norte, que si no tuviéramos un convenio para que los atendamos, probablemente muchos de esos pacientes habrían terminado una amputación. Ahora, las intervenciones que pueden hacer es hacer prevención secundaria, diagnósticos tempranos, intervenir correctamente, reducir la gravedad de la úlcera y limitar el daño. Ahora, si tengo una úlcera leve, tengo que saber qué antibiótico voy a usar. El tratamiento será unas 4 semanas. Debo cubrir focos aerobios, serán positivos, estafilococo, resistentes a la penicilina, que llega hasta 50%. Y si tengo una úlcera moderada, tengo tratamiento oral o parenteral en 3 semanas. Acá necesito cubrir focos positivos, aerobios, anaerobios, y el tratamiento será debilidad, hueso infectado o amputación menor. Y en este caso, que tengo una úlcera leve, ¿qué cobertura antibiótica sugiere? Bioral, es bioral. ¿Qué le van a dar? ¿Solo amoxicilina? Amoxicilina. O si tiene alergia a la amoxicilina, a la penicilina. Bancos ya no recibieron. Clindamicina. Clindamicina. Siempre el alérgico a la ceftriaxona debes darle clindamicina. ¿Listo? Igual, en una úlcera moderada también podría usar amoxiclavulánico o podría usar la combinación para, acá debo incluir anaerobios.
Amoxicilina no te cubre el eso. ¿Qué tendremos que agregar? ¿O qué cobertura sugeriría? Clindamicina cubre gram positivos y anaerobios. Ya, una opción sería Clinda. ¿Más? Ceftriaxona, cubre gram No, positivo. bioral. Bioral. La meropenem. Meropenem es vía parenteral. Ese es para el severo. Lo que podrías usar sería una quinolona. Podría ser ciprofloxacina de 500 cada 12 más Clinda 300 cada 8 o levo de 500 cada 24. ¿Listo? Pero si es una úlcera moderada, ya tiene que tener cobertura para gram positivos, gram negativos y negativos. Y si un paciente ya es hospitalizado, ya tengo que tener cobertura de antiespectro. Acá sí podría usar ceftriaxona, programa CAMS 4. Y si mi paciente ya está séptico, con selección purulenta, tiene DIXA 4, ya debería usar coberturas más amplias, ¿no? Vancomicina meropenem es una buena opción. Si tengo, por ejemplo, fíjense, los gérmenes encontrados son E. coli y Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Enterobacter, Klebsiella. En los gram positivos está Staphylococcus aureus, Enterococo y Staphylococcus coagulans. Tiene la flora de Loaiza, en el estudio de hace cerca de 10 años. No sabemos nuestra flora actualmente, eso puede haber cambiado. Pero si tienes, acá son gram negativos, si me cargan positivo, de una buena cobertura sería más completa. Ahora, si tengo pseudomona, ¿con qué trata? No va a ser blanco, no va a ser negro. Piperacilina, tazobactam. Esa sería la alternativa. O hacerle un cultivo y ver a qué es sensible. ¿Cómo es una infección por pseudomona? ¿Qué color tiene? Tiene un olor sui generis. Fétido. Es un olor fétido, intenso, pero la secreción es verde amarillenta. ¿Listo? Cuando vean diabético, tienen que evitar que use su hierbita, su llantén, su sangre de grado, ¿no? Porque muchos de estos productos han empeorado de la condición de la misma. Que cumplan el tratamiento, que se preocupen en su medicamento, que no tengan PS en medida sus controles, que siempre todo medicamento tiene eventos adversos, entonces hay que prevenir, digamos, que deje de tomarse que tiene un evento adverso, ¿no? Y que no tengan miedo al monitoreo de glucosa. Entonces, hay que tener un punto muy importante del diabético, es que tenga soporte social. Soporte social es cualquier persona que le ayude a la paciente o al paciente a su atención médica. El otro punto es evaluar si hay pobreza. Si no tiene recursos, hay que darle todas las mayores facilidades para que podamos curar. Hay otras maneras, por ejemplo, si los conocimientos, si los pacientes tienen conocimientos o habilidades para usar el glucómetro, si tienen comorbilidad, por ejemplo, si un paciente con diabetes porque tiene retinopatía, imposible que se cure, ¿no? Pacientes mayores de 80 años son muy delicados, dependientes, pacientes con pobres ingresos económicos o con poco acceso a alimentación saludable, pacientes que viven solos, que viven hijos con menú, comen en la calle, o pacientes que tienen condiciones dietéticas muy restrictivas, por ejemplo, un paciente con diabético y enfermedad renal crónica y cirrosis. Estás condenado a una dieta más. Pacientes que tienen horarios de trabajo muy ocupados. Barreras que el paciente no siente. Como el paciente tiene neuropatía, el paciente no siente que tiene herida. Entonces, hay que enseñar que siempre se quede en pie. Las barreras económicas, ¿no? O sea, para mí, bonito es decir, yo no te voy a cobrar la consulta, yo te voy a curar gratis, te voy a dar material. Pero, ¿cómo viene el paciente? Tiene que venir o en silla de ruedas o viene en taxi. Si viene el taxi de Caraballo, el taxi le va a salir muy caro, ¿no? Le sale fácil 30 de ida y 30 de vuelta. Entonces, hay que evaluar también barreras, incluso hay barreras organizacionales, ¿no? En los establecimientos a veces hacen huelga. No te enfermes, no hay medicina. Entonces, el pie diabético es una condición delicada, es una condición crítica, pero de fácil manejo, que la pueden hacer ustedes. O sea, cuando ya se hagan sus
de lunes a jueves van a tener por lo menos un casito mensual. Para acabar, vemos la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una microangiopatía progresiva. Se caracteriza por lesiones y disminución de los vasos retinales en pacientes con diabetes. Las alteraciones patológicas son las que hay engrosamiento de la membrana basal, el endotelio capilar se altera, hay filtración de líquidos y de líquidos en la retina, por lo tanto hay exudado duro, hay isquemia retinal, hay exudado algodonoso, hay nuevos vasos, hay proliferación vascular, hay sangrado intraocular y finalmente hay desprendimiento de la retina. La retinopatía diabética es una complicación también asintomática. Cuando los pacientes tienen síntomas, ya el paciente está muy complicado y es muy difícil que se recupere al 100%. Por lo tanto, es de máxima importancia hacer chequeos preventivos. En diabéticos tipo 2, en tratamiento con insulina, la tasa de retinopatía proliferativa llega al 14% y edema macular 15%. En diabetes tipo 1 es 23% de retinopatía y 11% de edema macular. Pacientes con tipo 2 en terapia oral, la retinopatía es 3% y edema macular 4%. Uno diría, por ejemplo, entonces usar insulina te da más retinopatía. No, si no son pacientes diabéticos es más, peor controlado que requiere insulina terapia. Mientras la diabetes esté peor controlada y requiere insulina, está más asociada a retinopatía y edema macular. La retinopatía puede aumentar la movilidad, la mortalidad, porque la pérdida de la visión está asociada a más caídas, más fracturas de cadera, y la mortalidad se dispara 4 veces más, y hay un muerte más temprano. La retinopatía se puede clasificar en edema macular, retinopatía no proliferativa, y hay un cierre capilar retiniano. Entonces, el edema macular está en fugas vasculares difusas, focales en la mácula. La retinopatía puede ser no proliferativa o proliferativa. La no proliferativa tiene microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, tortuosidad vascular, malformación vascular, y la proliferativa tiene crecimiento anormal de los vasos, son unos vasos. El cierre capilar de la retina se evalúa con una fluoresceína y una radiografía. Es una complicación que puede provocar ceguera. Y si hay un cierre de la arteria retiniana, no hay muchos tratamientos. Este es el disco óptico de la mácula. Acá tenemos ya con retinopatía no proliferativa, acá están los hemolimas, los exudados algodonosos, las hemorragias, y acá es una retinopatía proliferativa. Hay crecimiento anormal de vasos y también hay exudados duros, exudados blancos. Entonces, ¿cómo clasifico mi retinopatía? Entonces, si no tengo retinopatía, el fondo de ojo no tiene alteraciones. ¿Qué tengo que hacer? Controlar la glucosa, control metabólico, control de la visión, control de los líquidos y le hago un chequeo anual. Si mi paciente tiene retinopatía no proliferativa leve, entonces solo hay microaneurismas, controlo glucosa, presión y líquidos, chequeo anual. Si mi paciente tiene retinopatía no proliferativa moderada, su riesgo de desprendimiento de retina es 5-40%. Acá ya hay aneurismas, exudados duros, hemorragias. Y el fondo de ojo te demuestra la retinopatía no proliferativa severa, y el tratamiento es control de la glucosa, la presión, el chequeo de 6 meses. Si tiene retinopatía proliferativa, acá hay neovasos, unos 4 antes, en menos del 70%, en menos del 70% de la papila, y acá la indicación es que el paciente debe ir a panfotocoagulación, ¿no? Gracias. Si tiene retinopatía proliferativa con presencia de neovasos, más de un tercio de la papila, con hemorragia preretinal o hemorragia vítrea, este paciente tiene que ser derivado de urgencia a una panfotocoagulación y una vitrectomía. Entonces acá hay sangrado dentro del humor líquido, ¿no? Entonces el paciente, cuando tiene un sangrado, lo que ve son como barcos rojos que atraviesan tu campo visual. Es un coágulo y atraviesa y mueves y se mueve el coágulo, ¿no? Cuando hay desprendimiento de retina, lo que ve el paciente es como que se
cae la mitad del campo ocular, se ve negro, ¿no? Factores de riesgo para la prevención de enfermedad renal o enfermedad reptiliana, mayor riesgo de diabetes. Más de 5 años de enfermedad, puede haber riesgo para la retinopatía. Glucosidad más de 7, presión arterial mayor de 130-80, LDL mayor de 100, anemia, embarazo, sobre todo diabetes tipo 1, proteinuria con tasa de nutrición glomerular menor de 60 y los diabetes. Entonces, la canción se repite, ¿se dan cuenta? Si quiero manejar la neuropatía, si quiero manejar la retinopatía, la nefropatía, tengo que manejar glicosilada, presión LDL y nefropatía, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recomendaciones da? Si un paciente tiene diabetes tipo 2, tiene que tener un chequeo de glucosa. Si tiene diabetes tipo 2, un fondológico, es lo que necesita. Para hacerlo, tengo que usar tamizajes. El mismo paciente puede hacerlo, y ahora hay cámaras de retina, ¿no? Está, por ejemplo, hay un proyecto en Perú donde han comprado 3 cámaras de retina. Esta cámara de retina vale $50,000. Entonces, lo único que tienes que aprender a hacer es tomar la foto. Es como tomar una foto. El paciente se sienta, el paciente dilatas un poquito la pupila, toma la foto y esa foto digital tú la puedes mandar a un oftalmólogo. El oftalmólogo voy a revisar, está bien. Solo dice, este paciente hay que reevaluar. Entonces, de 100 pacientes que toman foto, pueden encontrar a 5 que tienen posible retinopatía. Y lo vuelven a citar y esos pacientes si tienen una retinopatía severa, les pueden ir a fotocoagulación. Y aparte, a los diabéticos les da tratamiento para su diabetes, para la presión y para lo que se tiene que evaluar también es que tenemos que tener un control de la glucosa y un control de la presión arterial. Siempre tenemos que controlar la glucosa. Entonces, concluyendo, dentro de las complicaciones de la diabetes tenemos neuropatía, nefropatía, retinopatía y epidémico. Estas son principalmente causantes de la mayor amputación de miembros inferiores en el mundo. Es la primera causa de diálisis en el mundo y la primera causa de ceguera en el mundo. Entonces, tenemos que estar listos para manejar estas complicaciones y no perdamos más riñones, más pies, más ojos, ¿no? Les recomiendo que entren en esta página, se llama IDF School of Diabetes. Hay estos cursos, hay introducción a la diabetes, el manejo de la glucosa, el manejo de la insulina, diabetes y corazón, cuáles son los blancos para la diabetes, monitoreo de glucosa, neuropatía, entonces son cursos gratuitos, no digo que tienen que ser registrados en el correo electrónico. Y listo. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Si un paciente se controla bien con su tratamiento regular, ¿ya no van a aparecer las publicaciones o igual pueden aparecer? Puede aparecer, pero su chance. Primero, puede aparecer, pero va a ser lento. Puede tener nefropatía, pero no va a avanzar en enfermedad renal crónica terminal. Puede tener retinopatía, pero no va a ser grave.